Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 18. Estamos trayendo mensajes relacionados con siervos de Dios. Estuvimos hablando de Epafrodito. Vamos a estar hablando hoy de dos siervos, o mejor dicho, una sierva y un siervo. Y por favor no lo tome como que esto simplemente es para matrimonios o novios cristianos que van a llevar la palabra delante de Dios y delante de los que los rodean. La persona que está sola, que está buscando todavía compañero o compañera, claro que puede aplicar esta palabra también. Pero hoy me quiero enfocar en dos siervos fieles que se llamaron Aquila y Priscila. Aquila y Priscila. Así que si va conmigo al libro de Hechos, capítulo 18. Si lo tiene, me dice amén, por favor. Muy bien. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fíjese que hay un punto ahí en su Biblia y después dice fue a ellos. Es importante esas tres palabritas porque marcan cómo fue recibido Pablo por medio de este matrimonio de siervos. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y fíjense en el verso 18, dice: mas Pablo, habiéndose detenido allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Ahora los nombra al revés. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Bendito Padre de la gloria, Señor, enséñanos en este día, Padre, a través de tu palabra, cómo servir como familia de Cristo, como matrimonio de Cristo, como pareja de Cristo, bendiciéndonos los unos a los otros, mostrando humildad, mostrando hospitalidad y mostrando el deseo de que la palabra de Dios siga adelante. Señor, que podamos recibir esta palabra y atesorarla en nuestro corazón. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay veces que pensamos que tenemos que tener, y sí tenemos que tener, estudios, ¿verdad? Solamente para matrimonios. Hay veces que el pastor o los pastores piensan, ¿cómo podemos motivar a los matrimonios? ¿Qué nuevo material podemos traer para que sirvan, para que haya más motivación? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sesiones de entrenamiento podemos tener? Cuando veamos la historia de Aquila y Priscila, usted se va a dar cuenta que era un matrimonio muy simple, pero con una cosa en común. Se habían propuesto servir a Cristo. ¿Amén? Cada matrimonio cristiano debe tener una prioridad mayor que la de estar bien en la familia, que estén bien los jóvenes, los niños, bien la economía. Y claro que es importante todo eso. Pero acuérdese de lo que nos dice la palabra ya en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Cuando pensamos en hacer que nuestros matrimonios funcionen, también debemos pensar en hacer que funcionen para la causa de Cristo. Eso es lo más importante. Toda familia, todo matrimonio tiene planes y el Señor quiere que tengamos planes. Toda familia cristiana, todo matrimonio tiene deseo de prosperar en todas las áreas y Dios quiere que prosperemos. Pero necesitamos recordar que si no hay un acuerdo entre varón y mujer de cómo, dónde y de qué manera servir a Cristo, esa familia va a estar de alguna manera deteniendo las bendiciones totales que el Señor tiene para ellos. Algunos dicen que el cristianismo es una religión individual, y sí lo es. Usted y yo crecemos espiritualmente, individualmente con el Señor.
pero también crecemos como familia, crecemos con la esposa, con el esposo, crecemos con los hijos, crecemos como iglesia. Los esposos y esposas serán mejores creyentes si trabajan juntos. Ahí en 1 de Pedro 3:7, Pedro dice que tanto el varón como la mujer, esposa y esposa, son coherederos de la gracia de la vida. Amén. El hecho de que los ancianos y los diáconos sean hombres de familia, usted lo puede leer en 1 de Timoteo 3, ¿qué idea nos da? Nos da la idea de que la esposa desempeña un papel único y súper importante en el ministerio de su esposo. Aquila y Priscila nos dan un buen ejemplo en esta área. Si usted se pone a buscar alguna característica especial de ellos dos, no la va a encontrar. Es más, las primeras veces hay veces que se lo nombra a Aquila, al esposo primero, hay veces que a la esposa primera. Y esto ha traído tantas conjeturas, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, una vez que se convirtieron y Pablo vio el potencial que había en este matrimonio, empezó a nombrar primero a Priscila. Algunos dicen que tenía un alto rango social en la sociedad judía, Priscila. No se puede comprobar. Otros dicen que de alguna manera ella era una persona más extrovertida y después quería compartir tanto el evangelio que fue quitando el cargo a su esposo Aquila. No lo va a encontrar tampoco en ningún lugar en la Escritura. Algunos toman esta Escritura para decir, si la mujer es nombrada primero es porque era la pastora de la iglesia donde se congregaban, o era la que llevaba, tampoco. Yo considero que no es bíblico. Trabajaban juntos, simplemente. Aquila y Priscila se mencionan 6 veces. Algunas veces ella primero, algunas veces él primero. ¿Por qué no tomar directamente la palabra como nos muestra y entender que a lo mejor Pablo quiso mostrar que los vio tan importantes a los dos para la obra de Cristo, que simplemente a veces nombraba a uno primero y a veces nombraba a otro? Si un matrimonio ha de funcionar para el Señor, ambos cónyuges deben trabajar juntos para que esto suceda. Tenemos que trabajar juntos, hermanos. Si el varón y la mujer no trabajan juntos, primeramente en ver cómo adoramos y agradecemos al Señor y servimos, hay una división. 2 no pueden trabajar juntos a menos que estén de acuerdo. Como dijo el Señor, una casa dividida contra sí misma caerá. Usted lo puede leer en Lucas 11:17. Si un matrimonio cristiano va a trabajar para el Señor, ambos tienen que hacerlo juntos para que esto suceda. Aquila y Priscila eran más que una sola carne. También eran una sola carne, tenían familia, cumplían sus obligaciones matrimoniales, trabajaban, armaban tiendas, como lo hacía Pablo. Pero la prioridad era apoyar, defender y difundir el evangelio. Esa era la prioridad de Aquila y de Priscila. Vamos a compartir 3 áreas donde este matrimonio mostró el amor que tenían a Cristo y a los hermanos. Primero, era un matrimonio hospitalario. Y está tomada la palabra de manera diferente de como era hace 2000 años atrás. La palabra es filoxenia, significa realmente decir, le doy el amor a los extraños. Usted sabe que hoy en día, culturalmente y socialmente, nos hemos encontrado a veces con situaciones, y nos encontramos con situaciones donde a lo mejor no es tan fácil ser tan hospitalario en su hogar. ¿Verdad? Usted tiene temor, yo también tengo temor a veces de abrir mi casa, de decir, alguien necesita ser hospedado, que venga quien sea, que duerma donde sea. Cambió un poco la situación. Lo que no cambió es la disposición para mostrar hospitalidad ayudando al que está en necesidad. Lo podemos relacionar también con la misericordia.
En tiempos bíblicos, la hospitalidad consistía principalmente en cuidar de los viajeros, hospedar a los viajeros. Hoy estamos en una manera diferente, pero sí lo seguimos aplicando. Y la mayoría de las parejas casadas cristianas están en una excelente posición de ser hospitalarios con los demás, principalmente si son hermanos, hermanas en la fe. Y acá entra aquellos hermanos, hermanas que a lo mejor están solos, sirviendo al Señor. Yo creo que es tan importante que un hermano o hermana en la fe que quiere servir, que sirve al Señor, pero que está solo, todavía no ha formado su pareja, su matrimonio, puede ser alguien viudo, lo que fuera. Tan importante que ese varón, esa mujer en Cristo, esté de alguna manera relacionado o relacionada con un matrimonio cristiano hospitalario. ¿Se acuerdan cuando la palabra dice que cordón de 3 cuerdas no se rompe pronto? Lo podemos aplicar acá también. Qué importante que alguien que dice yo, hay veces que estoy solo, sola, no hay hoy servicio, no sé qué puedo hacer. Qué importante tener un matrimonio cristiano que le diga, vení a la casa o vamos a encontrarnos, vamos a caminar los 3, vamos a hablar de Cristo, vamos a leer la palabra. La primera mención de Aquila y Priscila en la Biblia los pone a ellos abriendo su hogar al apóstol Pablo. Es el texto que leímos. El texto dice que esta pareja y Pablo tenían algunas cosas en común. Vivían en una ciudad extranjera en ese momento, Corinto. Eran judíos, los 3. Hacían tiendas, él y el apóstol y este hermano Aquila. Además compartían el mismo negocio. Estas cosas similares aparentemente los habría reunido, pero tenía que haber algo más para que Pablo se quedara ahí 1 año y 6 meses compartiendo el Evangelio en la sinagoga, fuera de la sinagoga. Aquila y Priscila eran un matrimonio que amaba a Dios, pero su motivación era ver cómo podían ayudar y ser hospitalarios con aquellos que necesitaban algún tipo de apoyo. Su hospitalidad le permitió a Pablo mantenerse a sí mismo para no ser acusado de predicar por dinero. Era de lo que lo acusaban en Corinto, al apóstol Pablo. ¿Sabe qué? Aquila y Priscila dijeron, quédate con nosotros, sigamos trabajando en lo que sabemos y vos predicá el Evangelio. Algunos historiadores o algunos comentaristas bíblicos piensan que Primera de Tesalonicenses fue escrito desde la casa de Aquila y Priscila mientras estaban en Corinto. ¿Se imagina? Aquila y Priscila hablan en la casa para Pablo y una de las cartas que hace 2000 años que tantos millones de cristianos leyeron, leen y leerán, se cree que fue escrita por el lugar que este matrimonio abrió para que Pablo estuviera con ellos. ¿Qué pasa con los estudios bíblicos? Es lo mismo. Cuando un matrimonio hable un estudio bíblico, hay veces que me han preguntado, pastor, nos gustaría abrir el estudio bíblico en la casa. Perfecto. Yo les hago varias preguntas, queremos visitar la casa, queremos ver. Y el otro día un varón, el año pasado, me dice, pero ¿tanto requisito para abrir un estudio bíblico? Y yo le dije, sí. Porque estamos hablando de algo que se va a hacer en lo espiritual, no en la carne. No vamos a hacer carnitas cuando nos reunimos, ¿verdad? Cuando un hogar, guiado por un matrimonio creyente, decide abrirse al Evangelio, hay bendición. Hay pruebas, pero hay bendición. ¿Por qué? Porque otros van a venir a recibir la palabra. Gente que está sola, otros matrimonios, alguien que a lo mejor dice, yo no sé, me invitaron, yo no tengo a Cristo, pero quiero conocer de Cristo. Cuando hay hospitalidad en el matrimonio cristiano, hay bendición. Y muchos de ustedes como matrimonios cristianos pueden contar a manos llenas las bendiciones que han recibido desde que han servido juntos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Pablo no es el único cristiano a quien le abrieron el hogar. Toda la iglesia se reunió en el hogar de ellos cuando estaban en Éfeso. Usted lo puede leer en 1 Corintios 16, 19.
Aquila y Priscila, y tendrían familia seguramente, pero fíjese, de un lugar a otro, fijándose cómo bendecir a otros, cómo predicar el Evangelio y cómo ser hospitalarios. Te dejo con esta pregunta en el primer punto. ¿Cuándo has sido hospitalario últimamente como matrimonio cristiano? ¿Cuándo has sido hospitalario, hermano, hermana? ¿Cuándo han sido hospitalarios la última vez? Tratando de bendecir a alguien, tratando de decir a alguien, te veo que no estás bien, vení a la casa, vamos a tomar un café. Ayer, hace un mes, hace una semana, hace un año, usted se lo contesta al Señor. Aquila y Priscila eran hospitalarios, y no solo en Pablo, sino que produjeron bendición en tremenda cantidad de cristianos por servir a Cristo juntos, en el mismo espíritu. No eran dos, eran uno en la carne, pero también eran uno para servir a Dios. Segundo punto, ¿qué otra cosa vemos en Aquila y Priscila? Personas normales. ¿O no? Porque Aquila, cuando hablaba y se convertían de a miles, no, Priscila cuando daba el estudio bíblico en la casa con su esposo, o cuando llegaban los millares a la casa, no dice nada, personas comunes. Segundo punto, algo simple pero tan profundo que ellos hacían, apoyaban a los que predicaban y a los que llevaban la palabra del Evangelio. Dios ha elegido salvar almas a través de la predicación. Ahí 1 Corintios 1:21, me encanta este versículo, yo se lo voy a leer. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Alguna vez se puso a pensar que muchos de los que pasan por acá menean la cabeza y a lo mejor dirán, con este calor, ¿cómo pueden estar todos esos locos adentro del santuario? La predicación del Evangelio para el mundo es locura. Pero también dice Pablo, pero para nosotros es salvación en Cristo. Amén. Amén. Cualquier pareja que quiera hacer que su matrimonio trabaje por la causa de Cristo, tiene que considerar el valor que le da a hablar del Evangelio. Tiene que considerar el valor que le da escuchar a un matrimonio en unidad hablar de Dios. La palabra dice que si dos no están de acuerdo, no van a andar juntos. Qué bonito cuando uno se pone a charlar y a lo mejor el varón, a lo mejor menos, a lo mejor la esposa habla más o al revés. Pero qué bonito cuando hay un acuerdo y usted escucha la palabra y dice, qué bendición, hay unidad, como Dios es uno, así es una la palabra que estoy recibiendo. ¿Se imagina estar escuchando o visitar a alguien que no tiene a Cristo, y visitar la casa de una pareja cristiana y que el varón a lo mejor diga, no, hermana o hermano, déjame leerte Corintios, y que la esposa de repente diga, no, ¿cómo vas a leer Corintios de nuevo? Ya se hizo una división. Qué bonito cuando tengamos una unidad donde el que llega a su casa o a la mía diga, yo no sé qué hay acá, pero hay algo diferente, acá hay paz, acá hay unidad. Nunca yo leí la Biblia, pero me dicen de orar antes de los alimentos o leer un salmo, siento que lo quiero hacer. Eso pasa cuando un matrimonio cristiano es hospitalario y cuando se han propuesto juntos que la palabra de Dios sea extendida. Tengo el caso allá en mi país, habrá pasado hace unos 5 años, donde este predicador comienza a predicar y de repente dice, en la iglesia, y de repente empieza con esta historia para apoyar la palabra. Y a los 2-3 minutos de contar la historia, alguien desde un banco, que lamentablemente era su esposa, le dice, no, esa ya la contaste. ¿Se imagina? Un matrimonio cristiano que en unidad busquen de Dios y quieran que los otros conozcan de Cristo,
va a apoyar la predicación del Evangelio. Esta es historia real, no es un chiste, ¿eh? Pero pasa, hermanos, pasa. Por lo menos hay dos personas que Aquila y Priscila motivaron, cobijaron y apoyaron y cuidaron para que siguieran predicando el Evangelio. Uno es Pablo. ¿Quién se acuerda del otro? ¿Se acuerda alguien el nombre del otro? Apolos. Apolos. Fíjense lo que pasó con Pablo. Conoce a Aquila y Priscila cuando llegó a Corinto. Pablo venía desde Atenas. Pablo no tuvo mucho éxito en Atenas. No querían escucharlo, se había desanimado. La amistad y el apoyo de Aquila y Priscila fueron lo que motivó a Pablo a quedarse 1 año y 6 meses con ellos, mandar algunas cartas, como decimos que tal vez la de Primera de Tesalonicenses. Fíjese lo que dice Pablo en Romanos 16, 3 y 4. Saludad a Priscila y Aquila, los nombra acá al revés, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Fíjese el alcance de Aquila y Priscila. Segunda pregunta con la que te dejo hoy. ¿Dónde querés que alcance tu casa en el Evangelio? ¿Dónde querés que alcance? ¿Solamente los muchachos? ¿En el futuro los nietos? ¿Algún vecino que a lo mejor le hablemos de Cristo? Esa visión es muy chiquita. Esa visión es muy chiquita, hermanos. Es tiempo de expandir ese matrimonio en cuanto a compartir el Evangelio, invitar a la casa, llevar la palabra. Es muy chiquito la familia sola. Lo estamos haciendo. Otra pregunta con la que te dejo. Aparentemente en una ocasión Aquila y Priscila arriesgaron sus vidas por Pablo. No sabemos cuándo ocurrió, pero Pablo los nombra. ¿Qué pasa con Apolos? Apolos era un varón que tenía un potencial tremendo, pero no conocía todo el Evangelio de Cristo. ¿Qué hizo Aquila y Priscila? ¿Lo escucharon? No, Apolo, no, mejor cállate. No. Lo escucharon. Apolo compartía, lo llevaron aparte después y le dijeron: Apolos, tenés un potencial tremendo, el Señor te va a usar, pero no conoces toda la historia. Déjanos hablarte del Evangelio de Cristo. ¿A cuántas personas, varón, mujer, esposo, esposa cristiana, a cuántas personas han puesto ustedes bajo el ala para enseñarles de Cristo? ¿Cuántos jóvenes? No que sean tus hijos o tus nietos o los sobrinos. ¿A cuántos le has dicho alguna vez: yo quiero hablarte un poco de Cristo? ¿A cuántos? Es una pregunta que usted o yo solamente podemos compartir. Podemos compartir con el Señor. Apolos tenía un gran potencial, pero necesitaba algo de enseñanza adicional. No lo criticaron frente a todos. Lo llevaron a un lado en privado y le enseñaron el camino de Dios. Gracias a la ayuda de ellos, Apolos pudo hacer grandes cosas por la causa de Cristo. Comenta acá un comentarista: solo Dios sabe cuántas almas se han salvado debido a los cristianos que se tomaron el tiempo para ayudar y alentar a los que quieren conocer más de Dios y a lo mejor tienen un llamado para predicar o para ir de misioneros. ¿Por qué no establecer un tiempo, un día, un lugar como matrimonio cristiano de oración y decir: Señor, ¿a quién podemos ministrar? Señor, estuvimos demasiado cómodos. Mostranos un vecino, una vecina, un pariente lejano, alguien que esté, a lo mejor lo encontramos todos los días en el trabajo. Mostranos como matrimonio cómo podemos guiar a este joven, a esta joven, a esta mujer, a este varón en los caminos de Cristo. Aquila y Priscila, un ejemplo de servicio. Hospitalarios, amaban apoyar y ayudar a aquellos que iban a llevar la palabra o que querían conocer de Cristo. Y por último, hermanos, pusieron un énfasis tremendo en el evangelismo.
en el evangelismo. Difundir el evangelio era importante para ellos. ¿Dónde estaban cuando escucharon la predicación de Apolos? ¿Estaban en una sinagoga judía? No, pero como no eran judíos cristianos, claro que sí. Hechos 18:26 dice que estaban en una sinagoga judía. ¿Qué hacían? Con respeto, escuchaban la palabra, pero le pedían seguramente al Espíritu Santo: Señor, ¿a quién podemos hablarle de la verdadera salvación en Cristo? De los que están escuchando esta palabra que no los salva, esta ley que no los salva. ¿Por qué estaban estos cristianos en una sinagoga judía? La misma razón por la que Pablo fue. Pablo iba para al salir tratar de compartir el evangelio. Ni una sola palabra se dice acerca de que Aquila haya predicado públicamente, pero él y su esposa lo enseñaban en privado. ¿Se da cuenta la cantidad de ministerios que hay para hacer como varón y mujer de Dios? La cantidad de ministerios que hay para hacer como matrimonio en unidad. Había acá hace años atrás una familia, un matrimonio americano. Ellos ya no podían caminar mucho, no podían andar mucho. ¿Sabe lo que decidieron hacer en Cristo? La hermanita hacía tarjetitas simplemente diciendo: Cristo te ama. Y las empezaron a mandar a todo el barrio, por años, y con una invitación para la iglesia. Y contaba el año pasado, o el anteaño, el pastor que se fue, decía: si ustedes supieran la cantidad de familias que venían a preguntarme, esta dirección es acá, ¿verdad? Porque yo recibí de esta persona esta tarjeta y yo quiero visitar la iglesia, porque nunca alguien se ocupó de enviarnos algo así a mi esposo y a mí o a mi familia. Algunos no son o no somos oradores públicos de grandes masas, pero eso no significa que no podamos guiar a otros a Cristo, hermanos. Una forma que podemos hacer que nuestro matrimonio funcione para el Señor es haciendo del evangelismo una prioridad en la familia. Le digo una cosa, porque nos ha pasado con mi esposa, lo digo como experiencia. Cuando uno se pone a analizar lo que está mal, la discusión a lo mejor que tuvimos hace un mes, o la economía que no funciona, o ese término médico que no entendemos y hay que ver qué es lo que pasa. Cuando el matrimonio cristiano se empieza a enfocar en lo que rodea y nos olvidamos de la base, de la raíz, de lo que nos une, que es la palabra de Cristo y el evangelio de Cristo, nos vamos a desviar de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y ahí empieza a tomar un poquito de importancia el enemigo. Tendría que hacer esto, no, pero voy a cancelar esto en la casa porque no puedo, apareció esto, apareció lo otro, me llevaron el carro, perdí el trabajo, siempre hay algo. Hoy le decía a uno de los hermanos, ojalá que tanto calor no sea otra excusa más, ¿verdad? Para decir, con tanto calor no puedo ir a la iglesia. Porque sería una excusa más de todas las que tenemos últimamente para hacerlo. Espero que no pase. Anuncia que van a venir temporadas de mucho calor en California. Lo dije en chiste, pero ojalá que no se haga realidad. ¿Cómo estamos influenciando como matrimonio cristiano en los demás? ¿Cómo estamos influenciando como matrimonios cristianos en los demás? Te digo la conclusión. No se dice mucho en la Biblia acerca de Aquila y Priscila, pero todo lo que se dice los muestra contribuyendo de alguna manera a la causa de Cristo. Ciertamente una persona no tiene que estar casada, por supuesto, para servir al Señor de manera aceptable. ¿Qué pasa con los que están casados con no cristianos? Bueno, se van a enfrentar obstáculos. Aún la persona sola va a enfrentar obstáculos por hacer las cosas sola, pero nunca podemos poner por delante lo que me está pasando para dejar de servir al Señor. Solo, acompañado
sola, acompañada. Al Señor se lo puede servir siempre. Y la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, para el que está casado con alguien que no tiene a Cristo, con oración y la ayuda del Señor, la persona va a llegar a los pies de Cristo. ¡Ay, qué bueno que llegó mi esposo, mi esposa al Señor! Ahora a disfrutar la vida cristiana. ¿Sabe cómo vas a empezar a disfrutar primero la vida cristiana? El primer disfrute. Anda el domingo y da testimonio delante de todos de que tu esposo, tu esposa, que hace años que se está orando para que venga el Señor, lo ha recibido. Hoy porque pensamos ir a celebrar. Anda el sábado a celebrar. El domingo venía a dar testimonio de que la oración Cristo la contestó y tu esposo, tu esposa ahora están en una misma unión. ¿Para qué? Para empezar a servir juntos. Para empezar a mostrarle a otros el poder de Cristo y del Evangelio de Cristo. Amén.